Muy buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Hoy 6 de agosto, Día de la Patria, pues nosotros vamos a hacer patria, de verdad. Así que vamos a trabajar hoy día. Bueno, la verdad es que no deberíamos, si quieren, pero el tiempo nos está pisando, el contenido y todos estos detalles. En teoría tenemos hasta el día o hasta la primera quincena de- de agosto para terminar. Eso implica decir que la otra semana deberíamos de culminar. Por lo tanto, no podíamos dejar de avanzar hoy, que es una práctica bastante sencilla, que me imagino que ustedes han ya leído, que es el equilibrio químico. Y yo quería plantearles algo, pero eso obviamente va a depender de ustedes, que el día martes terminemos con electroquímica. Martes puede ser a esta hora o puede ser en la mañanita, porque con el grupo de los martes ya hemos terminado con el examen segundo parcial también. Pero eso les dejo a ustedes para que me avisen hasta mañana. Si es que por ahí tienen cruce, si alguien tiene cruce de horario, pues sea ni modo. Estaríamos solamente con la última práctica el siguiente jueves y ahí quedaríamos cuando damos el examen segundo parcial. De acuerdo, pero como les digo, eso analicen ustedes, tienen un grupo de WhatsApp, etcétera. Por favor, me gustaría que coordinen y le comuniquen a Nicole y una sola voz y digan no podemos o sí podemos. Si se puede, entonces el martes podríamos hacer la última práctica y ustedes me avisan si quieren a las 6:45 en la mañanita o a las 18:45 a esta misma hora. ¿Ya? Entonces, pero por favor me, me hacen saber, no me voy a enojar si dicen que no se puede, no hay ningún problema. ¿De acuerdo? Bien. Bien, vamos a empezar entonces directamente como hoy hemos, si quieren, estamos pasando la clase sin haber planificado, ¿de acuerdo? Entonces seguramente no vamos a poder dar el repaso, a no ser que, a ver si me permite un segundito. Nicole, ¿preparaste algo? Porque creo que vi hace rato. Así está aquí. No, mentira. Sí, Inge, Está bien, perdón. sí, Inge. He preparado ahorita, lo voy a asignar, es que no he asignado antes de tiempo. Ya no está bien. Sí, es que yo ya vi repaso 10, pero me pareció extraño. Entonces, dales los 10 Ya, minutos, por favor, que corresponde cuando tú desees. De una vez, si quieres habilitar, ya por favor. está bien, ahorita lo voy a habilitar. Entonces, Ya entonces, como bien saben, alisten su material para dar su examen previo de equilibrio químico. ¿De acuerdo, muchachos? Entonces, a ver, nos confirman si es que se puede ya, ver o no todavía. ¿Ya? ya, ya está Inge habilitado. Perfecto. Verifiquen, jóvenes, por favor. Sí, ya está. Perfecto, entonces no los molesto 10 minutos, ya, y luego empezamos con la clase, que va a ser muy cortita hoy día, ¿ya?
calcular el valor de KC. KC. Creo que esto no tiene nada que ver, pero bueno. N2 4 y esto me va a dar 2N2 y las concentraciones molares. Dos sobre 200 elevado a la 1 pi
Bien, muchachos, el tiempo ya terminó. Como siempre, si han tenido algún problema, por favor, con la evidencia, envíen a Nicole, especialmente a la hora de enviar, a veces pasan o suceden detalles, ¿ya? Entonces, ustedes, como bien saben, entonces eso se puede subsanar siempre y cuando exista la evidencia. Bien, entonces vamos a empezar con la clase. Ya les voy a pedir, por favor, que me confirmen, ¿ya? Si se está eh, compartiendo la pantalla. Bien. Hoy nos toca entonces equilibrio químico. Si ustedes han leído la guía, que seguro que sí, así lo han hecho, porque en ese sentido está también preparado su examen previo. Se dividía en dos partes el equilibrio químico, ¿no? El equilibrio heterogéneo y el equilibrio homogéneo. En este caso, los datos para poder trabajar con ustedes se los ha conseguido básicamente solo para el equilibrio homogéneo y no así para el equilibrio heterogéneo. Pero en realidad el objetivo es el mismo, es el del cálculo de la constante de equilibrio químico, que se conoce muchas veces en teoría, hemos aprendido que es el K sub C, la constante de equilibrio de concentración, ¿ya? Y sobre esa base, pues se trabaja con el procedimiento de la determinación de la constante de equilibrio para equilibrio homogéneo. Pero antes, la primera pregunta que ustedes tenían en su examen previo estaba referida a un principio, ¿verdad? Entonces ese principio ha sido planteado por Henry Louis Chatelier o Le Chatelier, que en realidad establecía que siempre va a existir perturbaciones en una reacción química. O sea, durante el suceso de una reacción química donde la velocidad de reacción es la que va a interactuar básicamente con todo ese procedimiento, ¿verdad? Básicamente se establece que se tienen los reactivos y que van a producirse, valga la redundancia, los productos, ¿verdad? Entonces, todas las reacciones, lo primero que se hace siempre es igualar, es balancear, si quieren, a partir de sus coeficientes geométricos, ¿no? Que en este caso estamos representando por estas variables en minúsculas. Las variables en mayúsculas estarían representando a las especies químicas, y las especies químicas son aquellos elementos o compuestos, ya que tienen tipo, un número y una configuración dada, ¿ya? Entonces, en este caso, Henry Louis Le Chatelier estableció que en una reacción química como tal siempre puede haber un efecto externo a la reacción
que puede modificar las condiciones como tal, ya sea para la producción de C o de D. Como ustedes observan, tenemos una reacción reversible. Eso significa que en algún momento C y D también pueden ser reactivos y producir A y B. Entonces, ante esa digamos, notoriedad de cambio debido a un efecto externo, Le Chatelier estableció que el sistema siempre va a tratar de arreglar, digamos, el equilibrio. Es como pensar un equilibrista, una cuerda floja. Si se está yendo hacia la izquierda, para no terminar de caerse hacia la izquierda, ¿qué va a hacer? Se va a balancear hacia la derecha, ¿verdad? Entonces, al final, al hacer ese ajuste, si quieren, de equilibrio, pues el equilibrista no se va a caer, pues se va a ir al lado contrario, ¿verdad? Es más o menos el efecto que se tiene que lograr. Entonces, en estos casos hay tres efectos normalmente, que es la presión, la temperatura y la concentración. Y si se asume, según Le Chatelier, que hay un cuarto efecto, que en realidad no es un efecto, pero sí ayuda a, que es el catalizador. ¿Ya? El catalizador, que es una sustancia química que va a acelerar la velocidad de reacción. Entonces, los dos principios tienen que ver primero con una constante que establecen los productos, las concentraciones de los productos, cada una elevada a su coeficiente estequiométrico. Por cierto, estas concentraciones son molares, como ustedes recordarán, dividido entre las concentraciones de los reactivos, también cada una elevada a sus coeficientes estequiométricos. Esto me da un valor de, como su nombre dice, constante, pero solamente va a ser a una cierta temperatura. Si hay modificación de temperatura, obviamente el valor va a cambiar. Ya, entonces nuestra práctica es para un sistema homogéneo. ¿Qué significa homogéneo? Que todas las especies químicas estén en el mismo estado, ya sea líquido, acuoso o gaseoso, porque en realidad solamente esas tres son las que van a participar. Y es más, estrictamente serían acuosos y gaseosos, porque si ya sería sólido, pues no se lo toma en cuenta dentro de lo que viene a ser la concentración acá, por la actividad que asume, ¿no? Entonces, normalmente, como ejemplo, nada más, no es nuestro caso, pero para que ustedes comprendan que estaríamos hablando de un sistema de equilibrio homogéneo. Todos están en la misma fase, ¿ya? Pero, insisto, no va a ser el caso de que todos estén en sistema gaseoso para esta práctica. Bien, esta es entonces la imagen de Henri Louis Le Chatelier, que ha sido, como ustedes ven, que ha sido motivado por una influencia positivista de Auguste Comte para establecer su principio de equilibrio químico, que tiene una base en lo que es la física clásica. ¿Ya? Bien, entonces sobre ese principio, que ahora ustedes saben cuál iba a ser la respuesta de esas tres partes, ¿no? De un equilibrio externo, ¿no? O sea, un efecto externo es el que va a modificar el equilibrio, pero la reacción tiene que restablecerse. ¿Ya? Entonces, aquí tenemos la constante de equilibrio homogénea, que nosotros, de acuerdo a la nomenclatura, no estaríamos asumiendo el K sub C, con el que yo había escrito, sino un K sub E. Ya, eso es lo que vamos a respetar como está en la guía, etc. En una sola fase, homogénea, ¿no? Entonces, lo que se hace es tener 7 frasquitos o más, o 10 frasquitos, dependiendo del número de pruebas que se haga. Y a cada frasquito se van a introducir estos componentes: el ácido acético, el etanol, el acetato de etilo, agua y el ácido clorhídrico, que va a ser siempre constante y va a ser mi catalizador. ¿Ya? Entonces lo que se hace es que reaccionen estos. No se olviden que estaríamos poniendo A más B, nos va a dar C más D, pero también C más D producen A más B, porque va a ser una reacción reversible. Entonces lo que se hace es reposar. Una vez que se preparen en las botellitas, se las tape y se deja, como ustedes pueden observar, reposar por lo menos 7 días. Entonces esta práctica, por eso es que los datos que tenemos en teoría dura una semana. Lo que se hace en la práctica es preparar las botellitas y dejar una semana para después medir las concentraciones mediante la titulación.
¿ya? Y obviamente tenemos que obtener los cálculos de la constante de equilibrio. Y eso es lo que ustedes van a hacer ahora con los datos que se les va a cargar en la plataforma para que puedan calcular la constante de equilibrio con ese procedimiento, ¿ya? Bien, entonces acá recordamos, tenemos acá el ácido acético, este es su peso molecular, el etanol, el acetato de etilo y el agua, ¿no? Lo que se va a introducir después de los 7 días, se pone aún más atrás para que luego podamos titular, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la reacción? La reacción que se va a generar es la de A más B, C más D, como decíamos, en este caso acetato de ácido acético, perdón, el etanol, acetato de etilo y el agua. Planteamos que existen una cantidad de moles al inicio, ya que obviamente hay que calcular, ¿sí? De acuerdo a los valores del volumen que nosotros introduzcamos, ¿sí? Porque eso es donde va a variar, como los que no van a variar o el que no va a variar es siempre el catalizador, ya, porque obviamente el catalizador tiene el efecto de acelerar la velocidad de reacción. Y para cuando suceda la reacción se pone una variable X a las 4 especies, pero recuerden ustedes que se pone el signo negativo para las especies reaccionantes. Algo que se me fue porque es obviamente algo que ustedes saben. Los términos que están a la izquierda de esta ecuación, porque es prácticamente una ecuación, son reactivos. Los reactivos desaparecen y al desaparecer se pone el signo negativo. Y en cambio los productos, siempre los que están a la derecha, no tienen ese signo negativo. Es más, podríamos poner positivo. ¿Por qué? Porque se producen, porque aparecen, ¿ya? Entonces, las concentraciones, o en este caso los moles de equilibrio, van a ser los moles que habían al inicio, o sea, sumamos nada más, ¿no? Lo que había al inicio más lo que reaccionaba, y en este caso tendríamos los moles iniciales menos esa variable que desconozco, que tengo que hallar. Lo mismo para el etanol, y en el caso del acetato de etilo estaría sumando, ¿verdad? Sumo porque están apareciendo. Esa es la regla, si quieren. Lo que está a la derecha de la reacción siempre es producto. Ya lo que está a la izquierda siempre es reactivo. Ya más adelante en otras asignaturas, como que sé yo, en cinética química, se puede desglosar esto y volver las dos reacciones irreversibles, y se trabaja no solo con una constante de equilibrio, sino que tengan una constante en cada dirección. Pero esa es otra historia, ¿ya? Entonces aquí representaríamos a los moles en el equilibrio, ya no inicial. Si ustedes se fijan, moles del ácido acético, del etanol, de acetato de etilo y de agua en equilibrio. Bien, entonces esa representación está en la constante de equilibrio. Como decíamos, tendríamos lo de los productos. En este caso la reacción está igualada, pero no está de más siempre comprobar, pues si no fuese así, pues tendríamos que elevar a la potencia el coeficiente estequiométrico que corresponde, ¿ya? En este caso tendríamos el acetato de etilo por el del agua dividido entre los dos reactivos, ¿no? El del ácido acético por el del etanol. Bien. Bien, entonces una vez que ustedes tienen que hacer el cálculo de estos, lo que entonces significa que cómo encontramos el número de moles iniciales. Primero hay que ver eso y cómo encontramos después la variable, en este caso X. Muchas veces cuando la reacción se da a una temperatura estándar, que es, o normal si quieren, 25, no, estándar en este caso 25 grados centígrados, ya está tabulada la constante de equilibrio para esta reacción. Casi todas las reacciones ya tienen esa constante, pero no es nuestro caso porque no vamos a trabajar a esa temperatura. Por lo tanto, desconocemos tanto la constante como esta variable X, o sea, cuánto cambia en la reacción, ¿ya? Entonces, en ese sentido, para encontrar esos valores del número de moles de A inicial, lo que se hace después de los 7 días, dijimos, sacamos de cada tubito o de cada botellita, mejor, de cada botellita, y titulamos cada una de ellas, ¿no? Normalmente se hacen 10 botellitas, normalmente, pero vamos a ver en los datos cuántos nos dan. Se enrasa la bureta con hidróxido de sodio, que puede ir desde 0,1 molar hasta 1 molar,
Ya eso depende también de la práctica, eso ya no es mucho problema porque eso nos va a servir para titular. Se pone el indicador de fenolftaleína y obviamente esto va a ser hasta que vire al color rosado, ¿verdad? Una vez que vire al color rosado, pues vamos a obtener el volumen de hidróxido de sodio para poder hacer los cálculos. Entonces, ¿cómo calculamos? Primero que nada, los números de moles del ácido acético inicial, pues necesitamos su densidad, el volumen que nos van a dar, porque voy a ir preparando para cada botellita un volumen específico, y el peso molecular. Eso por la pureza que tiene que tener el ácido acético, ¿no? Bien. Luego tenemos, en este caso, la del agua. Este es el acetato de etilo, perdón. Es la del agua. Lo mismo, la misma ecuación, pero en este caso no hay este porcentaje porque se asume que el agua es 100% puro, ¿verdad? Pero tiene la misma relación. La densidad, que obviamente tendrían que darme la temperatura para que yo lea, es la misma. El volumen que me van a dar o que yo tendría que poner en cada una de las botellitas. Y lo mismo acá, el volumen del ácido acético y el volumen del etanol, ¿no? Entonces, para cada botellita variamos estos volúmenes. No se olviden que el único volumen que no va a variar es el del catalizador del ácido clorhídrico. Entonces, con estas fórmulas encontramos los moles iniciales, ¿ya? Aquí tenemos algunos datos que no sé si van a coincidir con los datos para su informe, pero no se olviden que aquí nos colaboran los auxiliares y en las prácticas o en los datos para sus informes, perdón, pueden modificar ellos porque esto es solamente para cálculos, cuál es el porcentaje de pureza. Pero normalmente el ácido acético está al 98%, el etanol al 95%, el acetato de etilo está a 99% y obviamente el agua al 100%, ¿no? Y estas son sus densidades que ya ustedes pueden tener, pero seguramente van a estar en los datos, ¿ya? Bien, no olviden que de acuerdo a la ecuación de la constante de equilibrio, yo ya tendría los moles de A o de B o de C o de D inicial. Lo que requiero es el de el X, que sería la incógnita, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? Pues vamos a ir estableciendo también la reacción del hidróxido de sodio, su descomposición como tal, dependiendo si vamos a trabajar con 0,1 molar o hasta 1 molar, como les decía, eso puede ir variando. Entonces, los números de moles de hidróneo totales van a ser los del ácido acético más del ácido clorhídrico. Entonces, estos en este caso vamos a ir calculando con la concentración del ácido clorhídrico que me tienen que dar por el volumen que va a ser constante, ¿de acuerdo? Entonces, de esta manera encontramos los moles del ácido acético y vamos cambiando para cada uno nada más, ¿no? Entonces, o solamente como el X va a ser el mismo, trabajamos con esta relación nada más. Entonces, si una vez que tenemos los moles de ácido acético, que van a ser los moles de ácido acético inicial calculado con la pureza menos X, despejamos el X, ¿no? Entonces el X despejamos y vamos a ir llenando la siguiente tablita. Como les decía, son hasta 10 frascos, pueden ser menos también. Acá tenemos un ejemplo de los volúmenes de ácido acético que se van introduciendo. Como ven, se van aumentando de 0,5 en 0,5 ml. El volumen del etanol también. En el primer tubo no se pone nada de ácido acético o de acetato de etilo, perdón, tampoco de agua, pero sí de ácido clorhídrico. Entonces se determina por titulación el volumen de hidróxido de sodio, se calculan los valores de los moles iniciales. Con esta otra ecuación, la del mol del ion protón, encontramos los moles de ácido acético y encontramos X. Y luego calculamos K sub B. Para el segundo frasquito, lo mismo, exactamente lo mismo, pero ya hay variación, si se fijan. Al principio, en los primeros 4 o primeros 5, no se pone nada de los productos y después hacemos al revés. Vamos colocando productos y no ponemos nada de reactivos, ¿no? Entonces, se pueden obtener varios valores de constante de equilibrio. La idea es de que la constante de equilibrio, si quieren promedio, tiene que ser la misma de cada uno. O sea, la idea es que la constante de equilibrio no varíe. No tendríamos que tener una sola constante de equilibrio. ¿Ya? En realidad esa es la práctica.
Yo en este instante voy a publicar un video para que ustedes estén viendo algunos detalles. No son los mismos reactivos, no son las mismas especies químicas, pero el procedimiento es básicamente lo mismo. Asumir los efectos que van a tener sobre una reacción, específicamente las temperaturas. Ya van a ver ustedes cómo van a ir virando los colores y de acuerdo al tiempo de reacción también es donde se van a determinar cuánto se modifica la constante de equilibrio y cómo afecta, digamos, o cómo se interactúa el principio de Henri Louis Le Chatelier. Ya no sé si hay alguna consulta, muchachos, sobre esta práctica. Como les digo, la explicación es bastante sencilla, pero el trabajo ya va a depender de ustedes, es un trabajo de gabinete. Insisto, lastimosamente esto no es muy factible el trabajo que estamos haciendo porque, bueno, laboratorios son laboratorios. Creo que el otro semestre, si vamos a seguir con virtualidad, se va a hacer nomás laboratorios. Hasta donde sé, creo que se ha definido eso. ¿Ya? Bien, muchachos, no sé si hay consultas para poder resolver las mismas. Y si no hay consultas, pues entonces déjenme compartir el video mientras tanto y luego voy a subir los datos para que ustedes tengan el tiempo de enviar su informe hasta las 10 de la noche. ¿Ya? ¿No hay preguntas? Bien. Si no hay consultas, entonces, por favor, me confirman, pero ya está ahí cargándose el video de YouTube, un video que es de apoyo, de respaldo. Ya, a ver, por favor. Me confirman para que vean ustedes con toda tranquilidad. No se olviden, yo voy a estar conectado hasta las 9. Cualquier duda que tengan, por favor, no tengan pena en preguntar lo que sea. ¿Listo? Y tampoco es necesario que ustedes estén sí o sí, en este caso, conectados, ¿no? Ya saben, pero depende de ustedes. ¿Ya? Ingeniero, buenas noches. Una pregunta. ¿Dijo que el martes íbamos a pasar clases? Sí, les he preguntado, o sea, les estoy planteando y haciéndoles la pregunta si es que ustedes pueden, ya, para terminar ese miércoles y dar nuestro examen segundo parcial el próximo jueves. Pero si hay alguien que realmente no puede o tiene algún cruce con alguna asignatura, pues ni modo, avanzamos nomás, terminamos las prácticas el próximo jueves. Ya, pero sería muy bueno para ganar el tiempo y que después ustedes tampoco no tengan cruce con los exámenes de teoría. Me gusta siempre tratar de acabar antes laboratorio para que ustedes estén libres si quieren, ¿no? Pero les planteo a ustedes y les había dicho que conversen ustedes en el grupo de WhatsApp que tienen y le avisan a Nicole. No me voy a enojar si no quieren, más bien les voy a agradecer si quieren, ya. Y si no hay ninguna respuesta, no se preocupen, nosotros terminamos nomás el próximo jueves. Ya es un planteamiento que les hago ahora, ¿ya? ¿De acuerdo, Carlos? Sí, está bien, muchas Ya. gracias, sí.
Bien, ya está asignada la tarea, entonces para las 10 tienen más de 2 horas, por favor, no se descuiden. Entonces, está muy sencilla el informe. Son solamente 5 datos que se les está dando ya, y todos los demás que van a requerir para establecer la constante de equilibrio en cada frasco, ¿no? Y tenemos un cuestionario de 3 preguntas, muy sencilla, en función a lo que ya hemos hablado ahora. Entonces no hay donde perderse, está muy fácil. ¿Ya? Bien, entonces vuelvo a recalcarles, yo no me voy a desconectar, pero voy a estar acá. Lo que voy a hacer es grabar o subir a YouTube esta clase para que ustedes también puedan tener algunos datos de ahí, de este video que estamos grabando. ¿Ya? Mientras tanto, ustedes vean, por favor, el otro video que ya se ha cargado. Ya cualquier cosa pregunta. Gracias.